Aquelarre Sonoro. Voces feministas para transformar el mundo, conducido por Ana Elena, Nicteja, Janet y Moni. Hola, ¿qué tal? Esto es Aquelarre Sonoro. Yo soy Ana Elena Contreras y están conmigo mis compañeras. Han entrado todas apresuradas porque quiero decirles que estamos muy emocionadas de tener a una invitada a quien admiramos mucho y con quienes hemos hecho grandes alianzas a través de redes sociales. Moni, no seas malita, ¿por qué no nos presentas a nuestra invitada de hoy? Claro que sí, compañeras. Para mí es un gusto coincidir que conocimos a una queridísima aliada desde España. La contactamos a través de redes sociales de Instagram y pues tenerla aquí en Aquelarre Sonoro para nosotros es todo un honor. Se trata de nuestra querida Judith Bosch y quien le hicimos un pequeño, una pequeña presentación desde Aquelarre Sonoro con muchísimo cariño. Antes de darle la palabra, me permito presentar a Judith. Ella es venezolana de nacimiento, española de facto, es escritora profesional de la comunicación, activista social y creadora de contenido, con una formación mayormente autodidacta. Su obra une la narrativa más profunda con el compromiso social y se reconoce por una voz muy personal, llena de matices, con una capacidad para ahondar en la psicología de sus personajes y una mirada siempre crítica sobre la realidad. Como autora, ha publicado novelas de crítica social como Amazonas, Dormidas y Buscando a Ruth, además de antologías de sátira y relatos aperitivos tóxicos y otros relatos. La sonrisa del estonquio y Los ensueños del tiempo. También ha participado en numerosas recopilaciones, entre ellas Irreconciliables, Antología del microrrelato de Canarias, Doble o Nada, y, por si fuera poco, es creadora de contenido digital feminista valiosísimo a través de su plataforma www.dc-mediodencias.com, también en Instagram bajo el mismo nombre. Su estilo se distingue por el uso de la ironía y el humor negro para abordar temas sociales y culturales, invitando siempre a reflexionar sobre una postura que no teme ser provocadora. En su faceta de activista, centra su trabajo en la lucha contra la aporofobia, la defensa del feminismo y el análisis de las estructuras sociales de raíz judeocristiana. Se define como feminista abolicionista, una postura que guía toda su labor y arte buscando erradicar cualquier sistema que mercantilice con el cuerpo y la vida de las mujeres. Su trayectoria no se limita solo al papel, ha sido ponente en espacios como el Ateneo Navarro, la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro Atlántico de Arte Contemporáneo. También es articulista de medios de pensamiento crítico como Tribuna Feminista, Mon Magazine, Rebelión o Kamchatka. Más recientemente ha llevado su propuesta al formato sonoro. En plataformas como Spotify ha lanzado proyectos hablados y musicalizados, entre ellos EP Heridas y temas como Mujer de Alto Valor, No hay trata y Los bebés no se compran. En definitiva, Judith Bosch constituye un trabajo que va de la literatura a la acción, usando la palabra para cuestionar, visibilizar y transformar. Bienvenida, Judith, a tu Aquelarre Sonoro. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos felices de tenerte, no sabes cuánto, porque quiero comentarles que en Instagram es una de las personas que tiene el contenido más potente y con muchísima información que además, aunque ella está en España, en México nos hace muchísimo bien. Entonces estamos felices de tenerte aquí. Bienvenida nuevamente, Judith. Pues muchísimas gracias. Igualmente, las sinergias que hemos creado en redes sociales a mí me parecen súper importantes y muy interesantes. Y a mí vuestra página me parece referencia en muchos aspectos y estoy encantadísima de poder colaborar con vosotras y poder crear sinergia a través de redes. Muy contenta, la verdad. Sí, justo, es que desde que nos encontramos en Instagram, compartirnos y encontrar tus posts y así de, ay, me encanta, lo comparto en la página de
de las de la Aquelarre, pero también lo comparto aquí y en las personales y donde más se pueda. La verdad es que nos hace mucho eco también todo lo que compartes y bueno, o sea, súper orgullosos de que estés aquí con nosotras. Tenemos un tema que justo de los que nos gusta hablar, de los que sabemos que también te encanta hablar. Pues nuestro episodio de hoy, prostitución, abolición o legalización. Bueno, aquí pues como pregunta inicial queremos detonar, Judith, pues cómo está el tema de la prostitución, que nos puedas compartir en España, en Europa en general, pues cómo está actualmente, quién lo ejerce, dónde, cuándo, a qué horas, en dónde y por qué. Sí, a ver, cuando hablamos de prostitución, muchas veces empezamos hablando de estadísticas, ¿no? Y de cuántas mujeres están prostituidas, cuántas mujeres lo hacen de manera, entre comillas, forzadas, y digo entre comillas porque es que la prostitución en sí misma, teniendo en cuenta que su base es un sistema completamente desigual, estructuralmente machista, o sea, no podemos hablar de prostitución voluntaria. Es decir, es que no, porque es que no, o sea, la base de la prostitución es la coerción, y la base de la prostitución es la desigualdad, y la base de la prostitución es considerar a las mujeres objetos al servicio de los hombres. Esa es su base, ese es su ADN. Entonces no podemos hablar de prostitución voluntaria, empezando por ahí, ¿no? Pero bueno, cuando empieza a tratarse ese tema, se empieza desde la estadística, y creo que no hay cosa más torticera que tratar a la prostitución hablando de estadísticas. Cuando tú legislas para que a nadie se le pueda comprar un riñón a cambio de dinero, pues no miras estadísticas, cuánta gente ha perdido un riñón a cambio de dinero, cuántas de esas personas son pobres, cuántas son migrantes, cuántas entraron engañadas al quirófano, cuántas viven con secuelas físicas. No, legislas con base en los derechos humanos y ya, pues porque comprarle un riñón a una persona es vulnerar sus derechos humanos y ya, o sea, no hay más, no hay estadísticas que valgan, ¿no? Pues de la misma manera, alquilar a una persona para sexo es vulnerar los derechos humanos de esa persona. Y costó mucho incorporar los derechos sexoafectivos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como para que nos pongamos ahora con estadísticas que mujeres están prostituidas porque no encuentran trabajo, que mujeres están prostituidas por mecanismos de coacción y trata, que mujeres no, o sea, no hay estadísticas que valgan. Hice una entrevista la semana pasada, que creo que, bueno, la compartí, me parece que puse también como colaboradoras, creo, a la doctora en Derecho Sandra Moreno, experta en derecho feminista, derecho feminista, que es feminismo jurídico, y básicamente lo que nos dice es eso, es decir, cuando tú legislas, tú tienes que tomar como base los derechos humanos, no los deseos de las personas, no situaciones eventuales, no estadísticas, derechos humanos. Claro. Y sobre todo, tienes que tener un punto de vista, un enfoque estructural. Es decir, ¿por qué se dan las cosas? O sea, ¿por qué el 97% de la demanda de prostitución es masculina? ¿Por qué la enorme cantidad de personas en situación de prostitución son mujeres? ¿Por qué? Y con base a eso, legislar. Y lo que nos están diciendo, no las estadísticas, sino lo que nos dice el estudio de la sociedad y el estudio estructural de la sociedad, es que la prostitución, su ADN es la desigualdad social, y su ADN es la desigualdad de mujeres frente a hombres, y regularizar eso, legalizarlo, es legalizar, regularizar y legitimar esa desigualdad. Entonces, sinceramente, es que me da igual que haya este porcentaje de trata, este porcentaje de mujeres que dicen que es que quieren estar en situación de prostitución, este porcentaje de mujeres migrantes, este otro de score de alto standing, es que me da exactamente igual. Y a las mujeres abolicionistas nos da exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque hablamos de derechos humanos, no hablamos de eventualidades ni de estadísticas. Igual que no se hace cuando se habla de algo tan básico como blindar el derecho de las personas a las que no se les compren riñones, pues tenemos que blindar de la misma manera el derecho de las personas a las que no se nos alquile para penetrarnos por boca, vagina y ano. Y es un derecho nuestro que no se nos alquile para eso, bajo ninguna excusa.
Y el decir quiere y ella consiente es una excusa que vulnera los derechos humanos. Dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dentro del apartado de derechos sexoafectivos, obviamente aparece de manera clara el derecho a que tengamos relaciones libres, consensuadas y sin ningún tipo de coacción, ni material ni psicológica, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí tanto el regulacionismo como el mal llamado proderechos, porque cuando hablamos de proderechos hablamos de proderechos de los puteros, obviamente, pues lo que te está diciendo ese pensamiento, esa perspectiva torticera, es cuando viene un putero y te alquila para penetrarte por ano, vagina y boca, eres tú la que decide libremente sobre tu cuerpo. Y eres tú la que decides libremente sobre con quién compartes tu vida sexoafectiva. Y no, cuando te alquilan para penetrarte por boca, vagina y ano, quien decide es otra persona. Y en ningún momento estamos hablando de una relación sexual, porque no lo es. O sea, alquilar a una persona para penetrarla no es una relación sexual. Y no se puede hablar de consentimiento porque tú consientas, entre comillas, ese alquiler porque te haga falta dinero. Para comprarte unos zapatos o para alimentar a tu hijo, es que me da igual. O sea, pero lo estás haciendo a cambio de dinero. O sea, entonces también está el tema de la demonización de, bueno, como resulta que hay mujeres que lo hacen para comprarse zapatos de marca, es que no es una situación tan terrible, ¿no? Y hay como una demonización de esas mujeres que, digamos que están en situación de prostitución y detrás hay pues zapatos de marca, coches de no sé qué y tal. Es una mínima cantidad de mujeres las que están en esa situación. Pero es que me da igual, o sea, me da igual que a ti se te haya enseñado a cosificarte de tal manera que renuncies a tus derechos sexoafectivos básicos por un Louis Vuitton. Es que me da igual que renuncies a tus derechos sexoafectivos básicos por un par de zapatos o para alimentar a tu bebé. Es que me da igual. Es que la estructura social en la que se da eso es la misma para ambas situaciones. Y es la misma que jode a una mujer y que jode a la otra. De diferente manera. Y luego, hablando de clase social y hablando de vulnerabilidad económica, obviamente no podemos comparar. Pero cuando miramos en qué situación, en qué estructura social se da, sí, porque es la misma. ¿Me explico? Y me callo porque me parece que me metí una chapa. No, te entendemos y la verdad, comprendemos la pasión con la que expones esto. Nosotros en México siempre colocamos el tema de que cuando se habla de prostitución, primero no digo prostitución porque es ofensivo, y yo digo, es más ofensivo que tratemos de glitterear o de blanquear el término, hablando de trabajo sexual, que no es un trabajo. Además, que bueno, en España creo que se menciona más al putero, pero aquí en México nunca se cuestionan esos derechos que quedan intactos, que son privilegios, ¿no? Que ellos sienten que son derechos de los puteros o de los que consumen los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Y decimos, ¿por qué siempre casualmente se saca de la ecuación? Porque cada vez que se habla de prostitución solamente mencionan a las mujeres. Efectivamente, justo, sí. Y justo algo que dijiste muy importante, el tema de obtener hoy en día estas cuestiones de marcas, de unos zapatos de valor, a cambio de esto no es una forma, es una nueva prostitución o una nueva manera de la prostitución. Y aquí en México hablar de prostitución es como o sea, como que somos las perversas malas, porque no lo debemos de llamar así. Entonces creo que como hoy en siempre las mujeres están en peligro, pero creo que hoy las juventudes enganchadas en estos estereotipos de mujeres de alto valor, como tú lo dices, en un tema de prostitución, lo están maquillando, limpiando, como dice Ana Elena, y no se está hablando la verdad oculta que realmente tienen. Pues es que, efectivamente. Sin duda, pues nuevamente toca a las personas que están en situación de vulnerabilidad, a las mujeres que estamos en situación de vulnerabilidad, son a las que toca, ¿no? Porque justo las que les deslumbra ese tipo de cuestiones como la bolsa, el zapato o las cosas de marca,
pues tiene que ver con personas que están en vulnerabilidad y con esta idea del capitalismo voraz, ¿no? O sea, sí. Vas a tener valor solo sí, que tienes ese tipo de cosas. Detrás de un intercambio, ¿no? En el que una mujer pierde sus derechos sexoafectivos básicos a cambio de un Louis Vuitton, hay un bolso que vale más que una mujer. Básicamente es eso. Y ella cree que su bolso vale más que ella, ¿entiendes? O sea, entonces, ¿qué pasa? Que hay una sociedad que te dice, ya de base, ¿no? Estamos hablando de una sociedad sustentada por una religión abrámica, ¿no? Y con valores judio-cristianos que te va diciendo que todas las mujeres somos perversas, somos asquerosas y todas las mujeres somos perversión para los hombres y somos nosotras. Es decir, estamos también inmersas en una sociedad que en su ADN promueve ese tipo de creencias en torno a las mujeres. Entonces, cuando una mujer no es que esté en situación de prostitución para alimentar a sus bebés, sino que está en situación de prostitución porque ella cree que un bolso vale más que ella, el pensamiento no es, ostras, fíjate, esta tía que tiene más recursos está en situación de prostitución porque cree que un bolso vale más que ella. El pensamiento no es ese. El pensamiento, que es el que se genera en una sociedad en la que su ADN es que asquerosas son las mujeres, perversión y demás, es, fíjate, esta tía que asquerosa, que perversa, que frívola, que maliciosa, que se prostituye, porque no se dice está en situación de prostitución, para tener más dinero, para tener un bolso, para tener tal, para tener cual. Es decir, el análisis no hay ni siquiera un análisis social, se le apunta a ella. ¿Me explico? Y al final, la estructura, lo que decíamos antes, es decir, la estructura que coloca el bolso por encima de ella y ella tiene interiorizada esa misoginia, la estructura que le coloca una polla en la boca a una mujer que tiene hambre, es la misma, ¿sabes? Uh-huh. Lo lamentable es que desde el feminismo haya corrientes que se intenten colar dentro del feminismo o colectivos que se quieran colar dentro del feminismo, haciendo un análisis de la prostitución que saque a los puteros de la ecuación y a esa violencia estructural intrínseca. Es decir, tú no puedes analizar la prostitución sin hacer un análisis social que contextualice en qué sociedad se da. Primero. Y segundo, tú no puedes analizar la prostitución sacando a los puteros de la ecuación. Y por supuesto, tercero, no puedes analizar la prostitución ni hacer ningún discurso que quieras vender como feminista llamando clientes a los puteros. Por favor, ¿entiendes? Que son violadores, y decir, es que esto es feminismo. ¿No? Y es la que prostitución es la apología a la prostitución y la pornografía, la apología a la violación, ¿no? Es diferentes formas de amagar con dinero, no sé, a la fuerza, pues es eso, es violencia en contra de las mujeres. Sí. Y sí, compañeras, nos tenemos que ir a nuestro primer corte, que no sé cómo fue esto, que pasó tan rápido. No pasó rápido, pasó lento, porque yo me pasó muy rápido. Entonces, sí, vamos al primer corte para que nuestras compañeras de CIMAC Radio puedan hacernos llegar también importantes mensajes de los otros programas de las compañeras. Así que estamos en Aquelarre Sonoro. Estamos muy contentas y se nos está pasando el tiempo como agua. Tenemos a una invitada de lujo, por favor, no se vayan, no se pierdan, porque regresamos. Regresamos. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. Regresamos. Sintoniza. Las moradas. Un espacio para hablar de mujeres migrantes y equidad de género. Todos los viernes a las 10 de la mañana en CIMAC Radio. Viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos para hacer oír nuestra voz. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Tu voz y tu experiencia son la clave en Reivindicando Derechos. De la mano de especialistas, te asesoraremos para que ejerzas tu derecho a la justicia.
No te lo pierdas los martes a las 9 de la mañana. Retransmisión los viernes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Sintoniza CIMAC Radio y escucha Matices, 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 matices. Periodismo feminista. Periodismo feminista. Un espacio único donde exploramos historias, entrevistas y análisis desde una perspectiva feminista. Únete a nosotras todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Miércoles 5 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. Pues estamos ya de regreso aquí a Aquelarre Sonoro y quiero decirles que en la pausa se armó aquí como muy buena las observaciones. Mencionaba Janet justo que en México a las feministas abolicionistas, bueno, es una cacería de brujas. Porque el lobby proxeneta está muy bien colocado, ¿no? En todos los espacios se han estado infiltrando y han tratado incluso de hacer que leyes abran la puerta a la prostitución legal, ¿no? Sin embargo, eso no deja de ser violencia. Y tenías, Judith, una frase muy buena que me gustaría que nos las dieras aquí al aire para que podamos... No, que sí. Si beneficia a puteros y a violadores, no es feminismo. Si beneficia que se siga sosteniendo la masculinidad, la masculinidad en sí, o sea, no es feminismo. O sea, hablamos de masculinidad como una construcción de género que sostiene la violencia, la masculinidad no como biología del hombre, sino como construcción de género, ¿no? Y construcción social. Entonces, si sostiene eso, no es feminismo. O sea, no hay un feminismo pro puteros, no existe eso. Entonces, si tú lo quieres llamar feminismo porque te hace ilusión, muy bien, pero no nos vendas que el feminismo está dividido, porque no lo está, porque tu feminismo pro puteros no existe dentro del feminismo. O sea, y dentro de 100 años no habrá... Estaba Kate Miller, Simone Beauvoir y... ¿cómo se llama esta señora? Y Georgina Orellano. Simone Beauvoir hablaba del segundo sexo, Georgina Orellano hablaba de cómo beneficiar a los puteros. No, o sea, esperemos que dentro de 100 años todo esto quede como una anécdota, como bien dices, de ese momento, esos años en los que el lobby proxeneta se metió dentro del feminismo. Pero no va a haber... un registro histórico de que existiera un feminismo pro puteros. ¿Por qué no? O sea, no existe ni habrá un registro histórico de ese tipo de, no habrá. De feminismo, ¿sabes? La quinta ola del feminismo pro puteros. Aquí sería importante y me gustaría que nos puedan compartir, bueno, abro la pregunta a mis compañeras, por supuesto también a nuestra invitada, Judith. A estas nuevas generaciones de chicas que, bueno, que nos están escuchando y que de pronto se están empezando a inmiscuir en el tema del feminismo, porque, o sea, como que, porque el defender el feminismo, la prostitución no es para nada libertad sexual, no es tú decides sobre tu cuerpo, o sea, que podemos como decirles, no, por ahí no es. Si te dicen que va con que tú tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo, pues de entrada, pues ahí huye y díselo a quien más confianza le tengas. Sí, a ver, ahí deberíamos de meter como asignatura obligatoria en los coles, ya no, o sea, que eso lo tiene Suecia, que es un país abolicionista, tiene la educación sexoafectiva integral como asignatura del cole, y eso con ese tipo de asignaturas y ese currículum no tendríamos que explicar esto a una niña de 13 años, si ya de base se le ha explicado que su derecho sexoafectivo básico, uno de ellos, es tener sexo libre y tener sexo como relación bidireccional
con iniciativa propia, en ningún momento vinculada a ningún trato comercial. Porque cuando está vinculado a un trato comercial, básicamente te están alquilando y básicamente están pasando por encima de tu derecho sexoafectivo básico. Es decir, igual que tú tienes derecho, o sea, es que explicar esto es bastante bizarro, surrealista. Es como igual que no tienes que explicarle que es un derecho básico el que no te puedan alquilar comprar un riñón, pues es un derecho básico que no te puedan alquilar para penetrarte por ano, boca y vagina. Y cuando te alquilan para penetrarte por boca, ano y vagina, no eres tú quien decide, es quien te alquila. Es decir, el decidir sobre tu cuerpo, esa autonomía, lleva implícita una relación bidireccional de deseo compartido. Lo que no puede ser es que tú desees dinero y la otra persona desee tu cuerpo. O sea, en ese momento hay vulneración de derechos, sí o sí. O sea, no hay libertad. Y bueno, luego bueno, es que yo diría una palabra, también se trata de dignidad humana, ¿no? No, lo que pasa es que luego viene la dignidad Virginia humana. Despentes. Ya, pero viene la Virginia Despentes y les vende el concepto capital sexual, ¿no? Entonces, se aparta la dignidad humana porque, claro, como tienes capital sexual y eso te empodera. ¿Qué para capital sexual ni qué mierdas? ¿Qué me estás contando, hombre, ya? O sea, no existe el capital sexual. Existe una sociedad estructuralmente desigual que cosifica a las mujeres y sexualiza a las mujeres. Entonces, que pongan en ti una cosificación, una sexualización, no es capital sexual tuyo, joder. Es como llamarle eso a que me compren un riñón, capital riñón, ¿sabes? No, o sea, no tengo un capital de órganos, ¿entiendes? O sea, no, hay una sociedad desigual en la que existen personas con dinero que pueden comprar un riñón. No existe el capital orgánico, capital de órganos, ¿cómo se dice? Órganos vitales. O sea, tienes un gran capital de órganos vitales. No tengo ese capital. La sociedad tiene un problema y ese problema se hace eco en mi cuerpo. Entonces, no tengo capital sexual porque hay una sociedad desigual que me cosifique. No, la sociedad tiene un problema y ese problema se hace con mi cuerpo. Entonces, si se metiera dentro del currículum académico el análisis básico de los derechos sexoafectivos básicos, nos ahorraríamos estas explicaciones, pero claro, no interesa. Claro, fíjate que en México lo que mucho hay con hombres casualmente, que siempre está esta leyenda urbana de es que, ¿por qué las abolicionistas están en contra de la prostitución? Yo conozco a una chava que estudia mencionan una universidad privada y que ejerce la prostitución y con eso se pagó su carrera. Entonces yo así de, ¿qué? Digo, pues entonces dile a tu hija que estudie para ser prostituta. No, o sea, dile porque para ti eso es tan normal, es un medio muy válido para obtener recursos, pues dile eso. No, mi hija no. Y yo, ¿por qué no? Efectivamente. Así de, sí. Explícame. Porque para otras mujeres sí es válido y para tu hija o para ti, para terminar de pagar tu carro, no lo es. Entonces, efectivamente. Está de verdad ese doble rasero, ¿no? Terrible, porque aparte sin fundamento, ¿no? Hasta que además cuando empiezas a sacar las cifras de todo lo que la venta de los cuerpos de las mujeres y de las niñas, ¿no? Produce a nivel mundial, es cuando empiezan a creer que hay algo ahí sin que quieran reconocer que hay algo demasiado malo de por medio. ¿No? Sí. Luego, es que a mí me hace gracia lo de, es que todo el mundo tiene una amiga en la universidad y una compañera en la universidad que se sacó los estudios en situación de prostitución. No sé, es como la teoría de los 6 grados de separación, ¿sabes? Todo el mundo está a 6 grados de separación de una mujer que en la universidad, yo no conocía ninguna, pero todo el mundo sí, ¿no? Y después, y bueno, cuidado, cuando un hombre dice tengo una amiga que, no tiene una amiga que.
o sea, ha alquilado a una mujer. O sea, quiero decir, no existen mujeres que en un café te digan, por cierto, estoy en situación de prostitución. No, ese tío no tiene una amiga que está en situación de prostitución. Sí, ese tío amigas. ha alquilado a una mujer y Así esa es. mujer le ha dicho lo que sea, pero no tiene una amiga en situación de prostitución. ¿Sabes? La mejor manera de detectar un putero es que tiene amigas que no son amigas. Y esa frivolidad con la que se habla de algo tan vergonzoso hoy en día, como que todavía se debata en torno a los derechos humanos básicos de las mujeres y todavía se debata sobre si es legítimo o no alquilar mujeres, ¿no? Eso es vergonzoso a estas alturas y seguimos con ese debate, y es inadmisible respecto a otras realidades, ¿no? Lo que hablábamos del riñón. Nadie te va a decir, yo tenía un amigo que vendió su riñón y gracias a eso acabo de pagar un coche. Nadie te va a decir algo así, ¿sabes? No. Y está tan contento y no tiene ningún efecto secundario y míralo, se pegan unas carreras todos los fines de semana que no veas con la bici, está perfecto. Nadie te va a decir algo así, pero cuando se trata de mujeres en situación de prostitución, todo el mundo tiene una amiga que se lo pasa estupendamente bien en situación de prostitución, todo el mundo tiene una amiga que estudió no sé qué estando en situación de prostitución. Es como se frivoliza de tal manera que es que, o sea, yo no sé, da pena, vergüenza, rabia, todo junto. Muy terrible. Una de las preguntas que tenemos preparadas es, ¿hay espacio en España para el diálogo? La verdad es que desde hace muchos años es un referente en la lucha de las feministas abolicionistas españolas, ¿no? De las mujeres feministas españolas que están, mujeres que están en España. Y aquí está todavía todo muy cerrado, ¿sabes? Porque cada vez que hablamos de abolición y que señalamos el tema de la prostitución, de la pornografía, de los vientres de alquiler, inmediatamente nos ponen así un tache de son de derecha, son providas, contradictoriamente, ¿no? Que somos provida, que aquí en México hay un partido, el PAN, que es así el ultraconservador, son panistas, o sea, no, inmediatamente además nos tachan de violentas. ¿Qué pasa en España? A ver, aquí, ¿Cómo se da España, esa discusión? A ver, en España en 2009-2010 estábamos igual, o sea, el estar en contra de la prostitución era ser de la Iglesia. De hecho, bueno, pues por desgracia, lo que es el bloque progresista español, o bueno, las personas con mentalidad progresista, se les coló, bueno, se compraron el discurso de la libre elección y el discurso del estigma de la prostitución, y que es un trabajo, se compró eso. Entonces costó mucho el descomprar ese discurso, ¿no? Y más cuando hubo una dictadura aquí muy fuerte en la que se demonizó mucho la sexualidad de las mujeres, y claro, es como cuando compras el discurso de que la prostitución es libertad para las mujeres, compras el discurso de que la prostitución es de libertad sexual, y que demonizar la prostitución es demonizar la sexualidad de las mujeres, y nada más lejos de la realidad. O sea, la prostitución no es libertad sexual para las mujeres, desde luego es libertad sexual para quien las alquila, no para las mujeres. Y evidentemente está muy lejos de la naturalización de la sexualidad, es decir, es desnaturalización de la sexualidad. La sexualidad es bidireccional, es deseada, o sea, y cuando hablamos de prostitución, además, le quitamos el protagonismo a la mujer deseante. Es decir, igual que existe el ADN, digamos, vinculado, el ADN de la prostitución es la desigualdad social entre hombres y mujeres, también dentro de ese ADN está el demonizar y el subyugar a la mujer deseante. Es decir, a la mujer deseante hasta hace 3 telediarios se la violaba como correctivo y se la mandaba a la prostitución. O sea, pobre tú, como dijeras, quiero sexo, pobre tú, porque te iban a violar por todos lados y vas a acabar un burdel. Entonces, costó mucho que el sector progresista del país descomprara el discurso ese, pero se descompró, menos mal.
Y sí es verdad que en 2009, en 2010, en 2017 incluso, yo cuando empecé a hacer activismo en España, todavía pasaba eso, ¿no? Que nos llamaban de todo por hablar de los derechos humanos básicos de las mujeres, pues ya está, eres iglesia, eres puritana, eres no sé qué. De un tiempo para acá, gracias a que se ha puesto el punto de vista, como decíais, en el putero, que es donde tiene que estar, y en la desigualdad estructural, que es donde tiene que estar, ya pues poco a poco, pues esas falacias de base y esas falacias y esos admulier, ¿no? Indirectos de llamarnos puritanas y demás, pues se han desbancado porque hemos sabido colocar el foco donde está, que es en el putero, en la masculinidad y en la desigualdad social, no en las mujeres, porque el foco no está en que haya mujeres en situación de prostitución, el foco está en que haya hombres que alquilan mujeres para penetrarlas por boca vaginal, ya no, que haya una violencia estructural en la que se dé esa posibilidad, que haya un 97% de demanda masculina de alquiler de personas para penetrarlas por boca vaginal y ano, y que eso encima pues lleve siglos normalizados. O sea, ese es el enfoque, ese es el foco y ahí es donde tenemos que poner la mirada. Y en el momento en que ponemos la mirada en esos factores básicos del problema, no es tan fácil colar la falacia de es que sois unas puritanas, es que sois de derechas, es que tal, porque es muy difícil, es mucho más difícil decir una persona puritana de derechas porque señala un putero. O sea, el pensamiento progresista es mucho más difícil para el pensamiento progresista hacer eso que no, digamos, hacer ese señalamiento cuando tú te refieres a la situación de una mujer, ¿no? Que ahí sí que hay más más relativización, pero en el momento en que tú señalas un putero, ¿cómo te van a llamar a ti puritana por señalar un putero? Claro. Que justo creo que eso es lo que sucede en México, ¿no? Como que tenemos que enfocar más el discurso en esto para desarticularlo. De pronto, igual así como nos compartías que sucedió en España y como también compartía Ana, en México pues ahorita pues de pronto se están comprando los legisladores pues este discurso de la autonomía de las mujeres y el derecho a decidir. Pero ahorita que lo mencionas, pues obviamente para el patriarcado le va a gustar que la mujer decida algo que le beneficia, decida algo, entre comillas, que les beneficia directamente, porque si es decidir sobre sus propios derechos, sobre decir sí o no, ahí ya, en el caso, por ejemplo, del aborto, pues ahí sí ya no me agrada tanto que quieras decidir, ¿no? Ahí sí ya te pongo trabas, ahí sí ya lo legislo para el 2050, un domingo entre semana, o sea, como que ahí ya no le pongo tanta atención porque la verdadera lucha feminista en pro de las mujeres, pues obviamente esa es la que no están dando brazo abierto para que ocurra, ¿no? Pero me parece súper acertado lo que acabas de compartirnos y bueno, hacer eco con nuestras demás compañeras aliadas en el feminismo, pues enfocar el debate en los puteros, ¿no? Ahí donde hay que enfocar las fuerzas, ¿no? También en la estructura social, en la masculinidad y en los puteros. No está en las mujeres en situación de prostitución, porque ese es la consecuencia del problema. La consecuencia del problema. El problema es estructural, de base, y el problema está en los hombres, no en nosotras. Claro. Moni, estamos muy cerca de llegar al momento de que tengamos que mandar a un corte, pero abonando para que en el siguiente bloque podamos hablar de ello. Dejar sobre la mesa como nos increpan para saber qué estamos haciendo por las mujeres en situación de prostitución. Uh-huh. Y eso está interesante, porque entonces ahí sí somos las responsables de batallar contra el sistema, ¿no? Contra el patriarcado, porque si no, pues como la culpa al final sigue siendo de las mujeres, de las feministas, de las defensoras de derechos humanos, ¿no? Y de todos modos
se sigue teniendo en la mente cuando hablamos de, buscamos que las mujeres que están en situación de prostitución tengan verdaderamente ofertas laborales, opciones de crecimiento académico y demás, pero eso no va a suceder. Entonces es como de, a ver, explícame, ¿no? ¿Vamos o no vamos? Sino que, imagínate, ¿no? George Washington fue el que abolió la esclavitud, no, Abraham Lincoln, ¿no? Imagínate, ¿no? Es que, bueno, a ver, que todo el mundo va a ser esclavo toda su vida, es que al final todos somos esclavos, yo también soy esclavo de mi trabajo, vamos, ¿no? Imagínate a este señor relativizando, ¿para qué abolir la esclavitud? O sea, al final... Así es. Increíble, pero bueno, con esta idea, este absurdo, nos vamos a un corte y regresamos en unos cuantos minutos. Quiero decirles que estamos en Aquelarre Sonoro y que tenemos a una super invitada de lujo, Judith, que le agradecemos muchísimo que nos está acompañando a Judith Bosch. Regresamos. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. ¡Regresamos! Sintoniza. Las Moradas. Las Moradas. Un espacio para hablar de mujeres migrantes y equidad de género. Todos los viernes a las 10 de la mañana en CIMAC Radio. Viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos para hacer oír nuestra voz. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Tu voz y tu experiencia son la clave en Reivindicando Derechos. De la mano de especialistas, te asesoraremos para que ejerzas tu derecho a la justicia. No te lo pierdas los martes a las 9 de la mañana. Retransmisión los viernes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Sintoniza CIMAC Radio y escucha Matices. Periodismo feminista. Un espacio único donde exploramos historias, entrevistas y análisis desde una perspectiva feminista. Únete a nosotras todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Miércoles 5 de la tarde. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. Estamos aquí de regreso. Déjenme poner mi cronómetro, porque luego se me olvida. Y tenemos que ser muy cuidadosas con los tiempos. Pues estamos de regreso en Aquelarre Sonoro. Como si usted no nos estaba escuchando, les quiero decir que nos está acompañando una gran invitada. Está nuestra querida Judith Bosch, que estamos de manteles largos hoy. Y pues bueno, para no seguir tomando tiempo del muy poquito que tenemos, vamos a dejar que Janet le haga algunas preguntas de las que ya teníamos vista, viendo el panorama general que se está viviendo en España. Claro, pues no, yo quería preguntarte, querida Judith, que sabemos que hay una ley actualmente abolicionista en el Ministerio de Igualdad y queremos saber de qué se trata, cómo va el tema y en qué estatus está. ¿Nos podrías contar eso, porfa? Sí, mira, tengo aquí además la LOASP, que es la Ley Abolicionista Española, el proyecto ley. Esto lo podéis investigar mejor y con todos los detalles en su web, que es leyabolicionista.es. Y esa ley y el anteproyecto y digamos todo el proceso conceptual y todo el proceso de análisis que llevó consigo su creación y tiene montones de años. De hecho, pues bueno, cuando en el año 2000 se abole la prostitución en Suecia y se regula en Alemania, en Suecia creo que se abolió en el 98, en Alemania se reguló en el 2000, ya desde España empezó a seguirse el abolicionismo sueco y digamos todas las herramientas que se empezaron a poner en práctica para que ese abolicionismo
pues tuviera un sentido, valga la redundancia, real y práctico, ¿no? Entonces, básicamente, la ley abolicionista de España toma recorte de lo que funciona, que es la ley abolicionista sueca. Básicamente, considera la prostitución como violencia sexual, que es lo que es. Considera prostituir a una persona como violarla, que es lo que es. Entonces, ahí tenemos al agresor sexual, que es el putero. Ahí tenemos digamos, al agresor, al promotor de esa agresión sexual, que es el proxeneta. Para un país abolicionista, el Estado que permite y que legisla en torno a la regulación de la prostitución es un Estado proxeneta. De hecho, pues para las abolicionistas, el Estado que legitima la prostitución es un Estado proxeneta, porque es de hecho pues el que se beneficia en mayor medida y en última instancia de la prostitución de las mujeres. Entonces, esa ley abolicionista se basa en el marco de los derechos humanos básicos, en el marco de los derechos sexoafectivos, haciendo un análisis estructural del porqué de las cosas básicas, que es que la prostitución se da en una sociedad estructuralmente desigual y se da en una sociedad en la que se trata a las mujeres como cosas al servicio de los hombres, y a partir de ahí se conceptualiza. Entonces, lejos de conceptualizar al putero como un cliente, se le conceptualiza como un agresor sexual. Luego, evidentemente, pues también se despenaliza a la mujer que está en situación de prostitución, y eso en Suecia pues ha ayudado muchísimo al eliminar el estigma, porque el estigma tiene que estar en el putero, no en la mujer en situación de prostitución. Entonces, por ejemplo, en Suecia puede haber una mujer en situación de prostitución al lado de un colegio que nadie le va a decir nada, porque ella no está haciendo nada malo. El que hace algo malo es el que la alquila. Entonces, también hay una formación muy intensiva en cuerpos de seguridad del Estado, en enseñanza pública, en administración pública, pues para que, digamos que de todo ese cambio social se pueda llevar a cabo en los distintos actores que propician que la ley se lleve a la práctica, ¿no? Hay muchísimos actores que lo propician, que están pues en la administración, que están en la seguridad del país, que están digamos en la administración de justicia. Es decir, no se puede legislar ni se puede tratar de poner en práctica una ley sin tener en cuenta todos esos factores y todos esos actores, y es lo que hace la ley abolicionista sueca y lo que se ha planteado en la ley abolicionista española, que se ha quedado congelada. Pues claro, o sea, España es el puticlub de Europa. ¿Tú te piensas que al gobierno le interesa abolir? No. 50 millones de euros al año. ¿Tú te crees que le interesa? No. O sea, computan el PIB. ¿Tú te crees que le interesa? No. Entonces, claro, de boquita somos todos muy pro igualdad, pero a la hora de la verdad, que no me toque el bolsillo. Sí, sí es cierto eso. Nos encantaría que aquí hubiera un trabajo como ese, porque fíjate que el gran problema es que justo llegó de pronto como una mirada progresista con un desconocimiento total de los derechos de las mujeres. Entonces piensan que el progresismo es como las libertades, cuando en realidad no son libertades, ¿no? O sea, cuando es protección a los privilegios patriarcales de siempre. Entonces, aquí han habido como intentos de leyes que hablan de trabajo sexual y nos hemos tenido que poner, ¿no? O sea, cada vez que hay algo de eso, vamos y tomamos instituciones, nos quedamos allá afuera, hacemos plantones, movemos redes, medios. También lo del tema de los vientres de alquiler, que es algo que aquí es increíble que ya exista un turismo, ¿no? Para lo de la venta de bebés. Solamente tenemos 2 estados en el país
que tienen una legislación abierta para poder hacer ese tipo de negocios. Sin embargo, utilizan esos 2 estados para hacer los contratos y los hacen en el resto de la República, ¿no? O sea, de manera súper ilegal y demás. Y todavía no caminamos porque cada vez que hablamos a decir que tenemos que hacer un alto en ese tipo de conductas que al final del día son violencia contra las mujeres, pues es que eres antiderechos, ¿no? Uh-huh. O sea, es que estás en contra de las mujeres que ejercen la prostitución. Y nosotros así de, no, queremos que tengan opciones reales. Y siempre nos sale ese porcentaje de, es que hay mujeres que están en la prostitución porque sí, así lo deciden. Uh-huh. Porque lo disfrutan, porque lo quieren, porque lo eligen. Y es como estar permanentemente empujando, ¿no? Diciendo que eso no es así. Uh-huh. ¿No? Hay tres falacias que son clásicas, son un clásico en la defensa del putero, ¿no? La primera, que es que hay mujeres que lo eligen, o sea, eso es una falacia de la libre elección, o sea, no, a ver, nadie elige libremente ser alquilada por ano, vagina, o sea, eso no, o sea, no se elige, ¿vale? O sea, y tener que explicar eso, o sea, es que me da igual que sea eso, por comprar un bolso me da igual que sea por alimentar a tu bebé, al final no estás eligiendo sobre tu cuerpo, están eligiendo sobre tu cuerpo. Exacto. Y luego el convertir mágicamente la situación de explotación sexual en trabajo, es decir, tú estás alquilando, están alquilando una fuerza de trabajo, no, te están alquilando en tu integridad física. No es, una cosa es la fuerza de trabajo y otra cosa es el alquiler de personas. Entonces, no confundamos cosas. O sea, entonces no es un trabajo, en ningún momento es un trabajo porque tú no estás alquilando fuerza de trabajo. Tú no estás poniendo en alquiler fuerza de trabajo. O sea, a ti te están alquilando entera para desnudarte y para penetrarte. Eso no es fuerza de trabajo. Y entonces, en el momento en que llamamos al alquiler de personas trabajo sexual, ahí evidentemente, o sea, estamos haciendo una transformación torticera de la situación de base y ahí estamos invisibilizando un problema estructural grave, invisibilizando la vulnerabilidad sexual que por sí, de per se, tenemos las mujeres en un sistema desigual, y obviamente estamos tratando al putero poco menos que como el señor que le da trabajo a las mujeres, ¿sabes? Gracias, señor putero, ¿sabes? Pero estamos hablando aquí. Y el proxeneta ya, bueno, pues un emprendedor que moviliza el capital sexual, ¿sabes? ¿Qué me estamos hablando? Empresario. Increíble, sí. Oye, Judith, pues vemos y encontramos muchas coincidencias de lo que ocurre en España y lo que ocurre aquí en México. Pues en ambos países está el te permito, pero no es legal, pero te permito. También aquí en México es algo similar, pero bueno, al menos quiero dar un rayo esperanzador a las compañeras feministas de España, pues tienen un anteproyecto, entiendo que no está avalado, solo es un proyecto, pues a presionar sobre ese, y aquí en México pues a presionar porque haya un proyecto al menos, ¿no? O sea, invitar a las compañeras a que empecemos a generar este debate porque, pues sí, el lobby está tan instalado ya y de hecho tan cómodo yo siento ya que se sienten ya en una situación en la que saben y se sienten poderosos al callar a las mujeres abolicionistas, ¿no? Entonces, pues seguir haciendo resistencia, seguir en la lucha. Y pues bueno, o sea, esto no se acaba porque hasta que se caiga. Ya, pues sí. Gracias, sí. Sí. No, tenemos que hacer muchísimas fuerzas juntas. Claro, o sea, y por eso ese tipo de espacios, ese tipo de actividades que hacemos en conjunto, digo, tú desde España, compartir, digo, yo estoy escribiendo un montón de datos y cosas que me resuenan y que digo, sí, o sea, oye, de veras, o sea, nos hemos perdido un poco en esto, hay que retomar el discurso, pues en donde tiene que ser, ¿no? O sea, porque pues sí se ha perdido en dejar que los legisladores
a contentillo hagan trabajo, a lo que les parece, a lo que de pronto parece ser que es más de moda que de trabajo hacia las mujeres, ¿no? Pero también te queremos preguntar sobre pues, esta página que nos conectó y que nos tiene hoy día aquí, de disidencias, primero pues como los retos del activismo feminista abolicionista en España y cómo surgió Disidencias, ¿no? También ahorita que hacemos tu presentación, pues también sabemos que haces trabajo en Spotify, tienes algunas canciones, pues cuéntanos como ya de todo este trabajo sobre el activismo que haces en España. A ver, yo fui educada en una familia, bueno, mi madre era feminista, era atea, entonces a mí me educaron desde la base del ateísmo y el pensamiento crítico, y desde pequeña pues me explicaron el problema estructural que tenemos, que nos afecta a las mujeres y que se sostiene con el sistema machista y con las religiones abrámicas que consolidan el sistema machista al final, ¿no? Bueno, en realidad el sistema machista tiene pilares en todos lados, pero las religiones abrámicas es que son un puente, un factor de consolidación brutal, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí ya había unas ganas de hacer activismo de base desde que soy pequeña, y empecé a hacer artículos de crítica social y novela y relato de crítica social a los 25 años, y entré en el movimiento feminista organizado en 2017. Yo había escrito una novela sobre prostitución en el año 2013. En el año 2017 en España empezó un movimiento muy fuerte pro regulación y un movimiento muy fuerte por parte del lobby proxeneta, con blanqueamiento de la prostitución, blanqueamiento de los puteros. O sea, veías en todos los medios de información noticias maravillosas sobre putas felices, y vendiendo la prostitución como dentro del feminismo, ¿no? el derecho a estar prostituida. Y entonces empecé el activismo organizado en ese año, pues, para sumar, bueno, poner mi grano de arena ahí también, ¿no? En contra de ese blanqueamiento. Y bueno, tuve una experiencia nefasta, porque el activismo, según cómo tú lo enfrentes y cómo tú lo desarrolles, pues bueno, tiene lados que no son nada bonitos, por así decirlo. Entonces me alejé del activismo en 2019 y volví, pues porque conocí a la abogada y activista española Yasmina Lozano, y bueno, sus valores como persona, como activista, me animaron a volver. Entonces creamos juntas el proyecto Disidencia, Yasmina y yo. Luego Yasmina pues se fue del proyecto por varias cosas, y porque ella como abogada pues tiene mucha presión, tiene mucho trabajo, tiene muy poco tiempo, y bueno, tenía que elegir y tuvo que soltar cosas, ¿no? Y soltó el proyecto pero que bueno, que sus valores también forman parte del proyecto y van a formar parte del proyecto siempre, aunque ya se haya ido. Y básicamente las bases del proyecto es el feminismo materialista, feminismo abolicionista, de género y de cualquier forma de explotación de las mujeres. Y también queríamos visibilizar muchísimo a profesionales, activistas, a mujeres. Siempre hay algo que Yasmina y yo decíamos mucho, y yo lo sigo pensando, que es cuando tú entras en un perfil feminista y ves el careto de una mujer, el careto de una mujer, el careto de una mujer, esta mujer pues haciendo un vídeo, esta mujer en tales posiciones, esta mujer, y no ves nada más. Cuidado, porque eso es autobombo, utilizando el feminismo como medio, pero es autobombo. O sea, donde una página feminista que no visibilice a mujeres, sino que se base en el autobombo de un activista, eso es malo.
Entonces lo que teníamos claro que queríamos hacer era romper con nada que se pareciera a eso y visibilizar muchísimo a otras mujeres, y también romper un poquito con la dinámica visual de lo que son los símbolos del movimiento y los colores asociados, pues porque aquí en España ahora mismo hay una desacreditación fuerte del movimiento. Entonces también el reinventar simbología y colores pues no está de más. Y no es que vayamos a reinventar nada, sino nuestra manera de comunicar se salía del arquetipo lila con los símbolos, sino mira, pues lo pusimos rojo y azul, pues porque también pensamos que muchas veces la lucha de clases se ha querido comer el feminismo, y al final una mujer rica no es más que un hombre pobre, y la lucha de clases al final defiende al hombre pobre por encima de la mujer rica. No sé si me estoy explicando. O sea, sí, es cuando con los comunistas decían primero la clase, ya veremos a las mujeres luego, ¿no? Entonces, o sea, la opresión sexual es muy concreta y la vivimos todas. Y en realidad es una opresión que es distinta a la opresión de clase, que la opresión de raza, de clase, de etnia, de etnia, de clase, o sea, que hay muchas opresiones que confluyen, vale, pero es que se le tiene que dar a la opresión de sexo y se le tiene que dar a la estructura social machista una lucha concreta, o sea, que se base en eso, en liberar a las mujeres de la opresión de sexo, en liberar a las mujeres de la estructura social machista. En el momento en que se mezcla con otras cosas pasa lo que pasa. Y empezamos a ser privilegiadas por todas partes. Y somos privilegiadas por ser, entre comillas, cis, y somos privilegiadas por no ser pobres, y somos privilegiadas por ser blancas, y somos mujeres, ya. Entonces, también el rojo y el azul viene por ahí. Realmente hay factores políticos que nos dan igual, porque la base es la liberación de las mujeres. Y eso obviamente yo soy de izquierda, ¿no? Y Yasmina también es de izquierda, ¿vale? Y soy muy de izquierda, pero que no pierdo el foco en ese sentido, ni ella tampoco, ¿no? Sí, te comentaba que es muy difícil de distinguir o de comprender el tema de la opresión de las mujeres y cómo se privilegia como un pensamiento de izquierda sin entender que un pensamiento de izquierda no debería de existir sin privilegiar a las mujeres, que somos además la mitad de la fuerza, ¿no? De trabajo, de construcción, que sostiene a través de las dobles jornadas laborales no remuneradas, ¿no? De cuidado. Y chicas, efectivamente, fue el tiempo de este último bloque, a mí me parece increíble. No, por favor. Oye, pero espera, vamos a robarnos un poquito para que Judith nos pueda compartir sus redes sociales, sí. Todo, solo está en Spotify, todo, por favor, Judith. ¿Qué te Ay, qué rápido se me ha ido. Qué rápido. Sí. A ver, Disidencias está en Instagram sobre todo, que es @disi_dencias. Y en Spotify, toda la música que estoy haciendo para promover el activismo también a través de la música, que es interesante, porque al final la música se escucha, no hace falta pararse a leer, y eso es muy interesante, hacer música con esa perspectiva. Está bajo mi nombre, Judith Bosch, que es Judith con todas las letras, Bosch como los taladros. B-O-S-C-H. Como las lavadoras. Pues eso, un gusto. Oye, el tiempo se fue de verdad que volando. Esperamos, híjole, vamos a sacar más la agenda para ver si nos podemos volver a encontrar aquí en tu espacio. Sí, sí. De verdad que hagamos más cosas juntas. Sí. ¿Qué les parece si terminamos el programa y nos organizamos para ver qué podemos poner en el caldero? Perfectísimo. Sí, totalmente. Por estar con nosotras. De verdad que fue un programa bastante enriquecedor.
Y pues de verdad, muy contentas contigo y el tiempo pasó volando y uno apuntando y escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotras, quienes estoy súper contenta. nos escucharon, gracias a nuestra invitada, que no la estoy dejando hablar ni despedirse, pero que prometemos que la vamos a tener muy pronto de vuelta, porque ha sido realmente un placer, querida. Mil gracias. Igualmente, muchísimas gracias, estoy muy contenta, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta. Te queremos, Judith. Esto fue Aquelarre Sonoro y nos vemos dentro de 8 días. Bye bye. Bye. Esto fue Aquelarre Sonoro. Gracias por acompañarnos. No te pierdas nuestra próxima emisión.